Bien, nos estamos despidiendo, creo que está el señor Gerardo Sotelo esperándonos por allí, que nos propone esos juicios de película, ¿no? Que vemos en las películas con gente que se elige allí un poco al azar para determinar, para impartir justicia en determinados casos. ¿Llegará al Uruguay? Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás, Pepe? Carolina, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Bien, muy bien. Bueno, mira, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Mario Spangenberg, dice que es el paso natural siguiente a la reforma del nuevo código. El abogado Diego Camaño dice que el cambio del código genera las condiciones ideales para implementar el juicio por jurado. El fiscal especializado en crimen organizado, Carlos Negro, dice que los juicios por jurado vienen cabalgando en América Latina y que no habría impedimento ninguno a priori para que se aplicara. Claro. Da la impresión de que hay una corriente en el derecho procesal uruguayo que estaría alentando esta idea del juicio por jurado, juicios populares, ¿no? Que implica además que, bueno, que ya el juicio, que la interpretación del hecho corra por parte de un ciudadano, ¿no? Que es Cualquiera de nosotros podía ser juez. Cualquiera, sí. Sí, claro. Y utilizando, digamos, el sentido común para poder interpretar determinados hechos y que la interpretación de la norma corre por parte de los especialistas, pero no, en todo caso, lo que sucedió en la sociedad, el hecho en mismo, sí, ¿no? Algo así. El fallo inocente culpable le correspondería, claro, en este modelo, al jurado integrado por gente común y corriente. Y a veces ahí definiendo por mayoría, ¿no? Que la mayoría es la que define. Claro, exacto. Bueno, habrá que ver, ¿no? Es un cambio cultural también importante, institucional, y habría que, bueno, que procesarlo para ver cómo lo podemos tomar. Exactamente. De esto vamos a hablar entonces con nuestro panel. Aquí hay un abogado penalista, como es Andrés Ojeda, está la psicóloga forense Adriana Sabio y el ingeniero agrónomo y periodista Nicolás Lucich. Muy Así bien. que va a ser como, bueno, yo lo voy a ayudar, vamos a hacer los ciudadanos comunes, digamos, a los dos especialistas. Claro, van a poner en práctica el jurado, muy bien. Bueno, que pasen bien entonces, buenas tardes. Gracias, chao, gracias. También vamos a tener, por supuesto, a Magdalena Correa desde el móvil, dándonos la voz de un experto, como es el doctor Santiago Pereira Campos, profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. ¿Se vendrá el Tribunal Popular o el jurado integrado por ciudadanos en el Uruguay? Al parecer algunos expertos creen que esto no solo sería posible, sino conveniente. Pero vamos ya mismo al encuentro de Magdalena Correa. ¿Cómo estás, Magdalena? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes para el resto del panel, también a los televidentes, por supuesto. Y bueno, un tema de mucho debate, tal vez para los que desconocemos realmente el tema, nos sorprendería un poco que esto ocurriera en nuestro país, o por lo menos así es con parte de las personas que hemos dialogado, pero sin embargo los expertos quienes están involucrados en este tema entienden por lo pronto que el debate se tendría que dar. Algunos abogados penalistas que consulté me señalaban que están 100% de acuerdo, pero por diferentes motivos. Pero vamos a trasladarle todas estas consultas y sobre todo cómo se empezaría a aplicar en nuestro país esto de este jurado constituido por ciudadanos. Le damos las buenas tardes a Santiago Pereira Campos, titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo y vicepresidente además del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Recién hacíamos una introducción, Gerardo, también desde el piso. ¿Qué representaría esto? ¿Es conveniente que nuestro país tenga esta instancia? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar hay que señalar que Uruguay merece darse este debate. O sea, me parece que luego de haber implementado un nuevo Código de Proceso Penal, Uruguay necesita realizar un debate sobre este tema porque es un tema que se está discutiendo básicamente en Latinoamérica. Tenemos experiencias muy cercanas, aquí nada menos ni nada más que en Argentina, donde tenemos experiencias de jurado, en la provincia de Buenos Aires ya con más de 200 casos. Por lo tanto, tenemos una experiencia cercana con una idiosincrasia similar como para poder analizar la experiencia. Yo creo que Uruguay tiene otras prioridades antes en temas justicia que requerirían un análisis profundo, pero me parece que este tema tiene que analizarse porque tiene que ver con el relacionamiento que debe existir entre la sociedad
y el sistema de justicia. Y esta es una forma muy interesante de participación de la sociedad en el sistema de justicia. Existen muchas confusiones sobre cuál es el funcionamiento de este sistema, pero para entenderlo en términos sencillos, un jurado en el modelo clásico funciona con un grupo de 12 personas que no son expertos en derecho. El modelo más moderno habla de 6 hombres y 6 mujeres que integran este panel y que toma las decisiones respecto de la inocencia o culpabilidad. Se pronuncia básicamente sobre los hechos y luego el juez, que participa también de este proceso, lo que le aporta son determinadas instrucciones sobre cómo interpretar el derecho y las reglas probatorias, y a su vez es el juez establece la pena y algunas otras circunstancias estrictamente jurídicas. Entonces, es una combinación de los aspectos fácticos o de hecho por parte de estas personas y del conocimiento del juez. Generalmente lo que se dice es, ¿qué diferencia hay entre un abogado y una persona que no estudió derecho para poder determinar cuestiones de hecho? Porque en definitiva los abogados podemos ser expertos en cuestiones jurídicas, pero hay un paso previo a las cuestiones jurídicas que es poder resolver las cuestiones de hecho. Y se dice que para esto, en definitiva, cualquier persona podría estar en condiciones. Lo realmente complejo, sí, es el diseño e implementación de un sistema de estos, porque requiere determinar cosas tan complejas como cómo elegimos a los integrantes del jurado. Generalmente se hace a través de un sorteo de una lista muy amplia, luego se va reduciendo esa lista. Cualquier persona, yo me presento, mi tía se puede presentar, un amigo se puede presentar. Bueno, por ejemplo, para tomar una experiencia cercana, que es la experiencia argentina, generalmente lo que se hace es se toma de todo el padrón de personas mayores de determinada edad, se sortea el 1% de ese padrón, tenemos una lista muy amplia, imagínense con eso. ¿Quiera o no quiera la persona? Quiera o no quiera la persona, luego se hace un proceso para determinar si esa persona no está en alguna circunstancia que le impediría asumir esa función, y luego... Y circunstancias tales como, por ejemplo, tener un problema de dificultades para el entendimiento de las cuestiones, alguna incapacidad parcial que la inhabilite, no toda incapacidad la va a inhabilitar para esa función, pero la puede tener. Y luego las leyes establecen cosas como, por ejemplo, en algunos países, en Argentina, no pueden ser, por ejemplo, religiosos, no pueden ser personas que integren una religión, que sean pastores o que sean sacerdotes, no pueden ser personas... ¿Condicionaría algún aspecto? Porque eso podría tener una predeterminación de sus opiniones. Esta es la experiencia, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. No podrían ser, por ejemplo, en algunos casos establece que no pueden ser funcionarios públicos, no pueden ser personas que integren cargos selectivos en ese momento, de manera de tratar de darle cierta neutralidad y que la participación de la sociedad sea justamente de aquellos que en principio tienen menos voz en la participación. Por ejemplo, quienes integren organizaciones civiles que promuevan determinados derechos, ¿esas personas podrían perfectamente también integrar este tipo de jurados? Dependerá lo que establezca la ley, porque como decíamos, el punto de partida es que la Constitución obviamente establece esta posibilidad, pero se requiere una ley que lo regule. La ley establecerá cuáles son las exclusiones. Generalmente no hay una exclusión de las personas que participen en actividades sociales por ejemplo, en organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos. Estas personas no están excluidas y de regla se busca una participación de estas personas, pero sí algunas que puedan tener posiciones predeterminadas sobre algunos temas. Y luego de eso se pasa a una siguiente etapa, que es ya la selección de un grupo más pequeño. Generalmente se habla de 48 personas, por ejemplo, y esas 48 personas van a una audiencia donde se hace un proceso ya de selección para el caso concreto y se termina estableciendo una lista. En el sistema clásico son 12 titulares y 6 suplentes, y sobre esa lista es que en definitiva opera el jurado. El otro gran tema es cómo resuelve el jurado. En el sistema tradicional siempre por unanimidad, o sea que todos tienen que estar a favor, todos tienen que estar en contra, lo cual implica una necesidad de gran deliberación. Se tienen que reunir hasta que lleguen a un acuerdo, todos a favor o todos en contra respecto de la inocencia. En otros sistemas más mixtos o híbridos se puede resolver por mayoría, por determinadas mayorías, o en algunos casos depende de la gravedad del delito. Si el delito es muy grave, se requiere un mayor grado de cercano a la unanimidad, y si es menos grave, es menor. Estos son procesos complejos que en muchos casos las críticas que se hacen es que estas personas pueden ser fácilmente influenciables. La respuesta es que se da que también pueden ser influenciables los jueces. La otra, a veces ya que estamos aquí hablando en un medio de comunicación, es que los medios de comunicación podían tener una influencia especial sobre estas personas. La respuesta que da el sector dice, bueno, pero ¿y por qué sobre los jueces no? Entonces, en definitiva, estos son los grandes temas de debate. Obviamente que esto no es para cualquier caso, esto es para casos generalmente de delitos graves,
situaciones de homicidio, de violaciones especialmente agravadas, casos de delitos realmente importantes, y donde además se tiene que dar otra condición, que no se pueda ir al proceso abreviado, porque todos sabemos que en Uruguay la mayor parte de los asuntos terminan en proceso abreviado. Entonces, esas es un poco las circunstancias generales o los temas que tenemos que debatir. Hay que tener en cuenta que sí hay una diferencia, me parece importante, entre lo que pasa en Uruguay y en otros países. Que en Uruguay nuestro Poder Judicial tiene un prestigio muy alto. Esto es, generalmente se habla en muchos países de una crisis de legitimidad de los poderes judiciales que lleva a la necesidad de este tipo de participación. En Uruguay ocupan todos los rankings internacionales los primeros lugares en los estándares de calidad y de baja corrupción del sistema judicial. Entonces quizás eso, sumado a que somos un país muy pequeño donde todos nos conocemos, podría generar también ciertas dudas o resistencias respecto del jurado. Bueno, Santiago Pereira Campos, le agradecemos muchísimo. El tema queda planteado, ahora lo van a seguir analizando allí en el piso Gerardo y el resto del panel. Un tema seguramente polémico, ¿por qué no? Pero que, como usted decía, merita un debate. Por lo pronto, a ver si Uruguay necesita tener este tipo de sistema. Muchas gracias. Gracias a ustedes y necesitamos ese debate. Muy bien, Gerardo, seguimos con ustedes por allí. Gracias, Magdalena, gracias también al doctor Pereira, por cierto. Vamos a la pausa, después ya entramos de lleno en este tema con nuestro panel, pero antes tenga presente que Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida.